Uy, 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 uy. ¡Ah, mierda! Otra vez, hostión. Buenos días, familia. Son las 9 de la mañana y nos despertamos en plena Turquía. Estamos en el gran lago Salado, justo debajo de la capital. Hoy nos espera un gran tramo de carretera y nos metemos de lleno en la Capadocia. Allí intentaremos hacer off-road, profundizar un poquito y luego buscaremos algún sitio para montar la tienda, hacer acampada salvaje. Pero primero el desayuno, y nos han puesto los típicos crepes rellenos de queso, gozleme creo. A veces tienen, si no es queso, espinacas dentro. Un poquito de verduras con aceitunas, 2 variedades de queso, huevo cocido, que también suelen tomar mucho huevo, y en vez de café, té. Hoy nos vamos a meter de lleno a buscar unas ruinas, algunas iglesias de estas que escarbaron en el interior de las montañas, y luego trataremos de hacer un poquito de off-road por el Red Valley, muy famoso aquí en la zona. A ver cómo se da, porque dicen que hay grandes bancales de arena y la última hostia fue en la arena, así que lo mismo caen más. Allá vamos, Capadocia. Esta mañana he despertado con un poquito de dolor en la rodilla izquierda del porrazo que nos metimos ayer. Aunque yo creo que la cosa ha quedado ahí, es una cosa ligera, podía haber sido mucho peor, porque noté el pie súper retorcido. Retomamos la ruta, a ver si podemos atravesar gran parte del país, la zona céntrica, por el sur de Ankara, la capital. Hoy vamos a uno de los destinos más famosos de este país, la Capadocia, la zona de los globitos y las chimeneas de hadas, la zona volcánica. Bueno, pues aquí tenemos la Capadocia. Nuevamente se nos van aflojando toda la tornillería con las vibraciones de los off-road y es complicadísimo conducir con tanto peso y siendo un paquete. Muchísimos de estos caminos son los que utilizan para volar los globos. Ya estamos a 38 grados. Cada vez que paramos sudamos por lo menos medio litro cada uno. ¡Guau! Mira qué bonito. Está lleno de bifurcaciones por todas partes. Aquí aprovechan el más mínimo camino para montar los globos. Vale. Hasta luego, José Luis. Esta zona es muy famosa por el cultivo de olivas y calabazas. Estas son las cuevas que excavaron en la lava, porque todo esto se formó con los volcanes. Fíjate, eran los dormitorios que tenían. Luego ya los turcos lo convirtieron en hoteles, básicamente como en caravanserais. Fíjate, conectan unas con otras y escarbaron hasta ahí. Como por aquí pasaba la ruta de la seda, fue un punto muy importante de tráfico de mercancías, de mercaderes, y es donde cobraban a toda esta gente para poder refugiarse, descansar, dejar a los animales, darles agua de comer y continuar posteriormente el viaje. Y aquí estuvo viviendo gente hasta 1920, 1950 más o menos, por estos años. Seguía viviendo aquí peña. Mira porque está lleno de agujeros. Posteriormente lo utilizaron los cristianos. Cuando esto era territorio romano, los romanos eran paganos en aquella época y perseguían duramente a todos los cristianos. Lo que tuvieron que hacer es construir sus iglesias y todos sus alojamientos escondidos en las montañas, refugiándose de ellos. Y fíjate las vistas que tenía esta gente. Bienvenidos a Capadocia. Ahora con un poquito de arena. A ver.
Qué guapo. Qué pasada ir por aquí. La verdad. Vale. Si os gusta esto, tenéis que venir, ya sea con el 4x4, con la moto, con el quad, con el scooter. Lo podéis alquilar ahí en el pueblo de Goremi. Se alquila todo tipo de vehículos, hasta caballo y camello si quieres. Uy, 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 uy. ¡Ah, mierda! Otra vez, hostión. ¡Ah! Oh. Está todo bien. Perfecto. Vaya hostia. Se me ha dejado por ahí a la pobre Mari. Ahora hay que levantar esto. Vale. La pata de cabra. He perdido un botón de algo ahí. Vamos a levantar esto. Pesa demasiado. Voy a tener que llamar a Mari. Imposible levantar esto. Off. No sé para qué será este botón. Se lo daré a Mari. Hello. A lot of weight, ya. Sí. Ok. Ahí está. Estamos goteando gasolina. Yo creo que es de drenaje del depósito, que como está bastante lleno. Joder, otra hostia más para la colección. Pues vamos a ver si encontramos un taller. Tiene que enderezar el freno derecho, que está completamente torcido a la virulé, y a poco que pongo el pie un poquito más para adelante de lo normal, freno con el freno trasero. Así de paso aprendemos cuál es la técnica y cómo podemos hacerlo nosotros en caso de que nos pase en Uzbekistán o en cualquier otra parte del mundo. Yo creo que en principio es fácil, que solamente torcer la palanca y ya está, mientras no se carguen otra cosa como es el de Estambul. Capadocia Moto, aquí es. Vale, pues ha sido fácil, sencillo, no ha costado mucho y lo han hecho gratis, lo ha querido cobrarme, así que de puta madre. Le hemos comprado al hombre ya limpiador de cadenas, gasa de cadenas, eso sí, le hemos dado algo de propinilla. Listo para salir. En una sola palabra, perfecto. Y súper agradables los tíos, ¿eh? Al final simplemente, como era de esperar, había que hacer palanca. Mientras no se parta el hierro ni ninguna otra cosa por el estilo, pues todo guay. Pero bueno, ya para la próxima sabemos que esto aguanta y que hay que hacer mucha fuerza y doblar y ya está. Y hoy para comer tenemos un plato especial. Siempre solemos pedir dos cosas y siempre nos pasamos que te cagas, porque decimos, venga, que con este precio, como es barato, lo mismo se nos queda en poca cosa. Pues al final se nos va la mano. Pero tiene muy buena pinta. Esto de aquí es la pita turca. Es como una especie de pizza doblada y rellena de carne, que tiene muy buena pinta. Y esto de aquí es una pedazo de pizza mixta completa. Y todo esto a 5 minutos del Red Valley. A ver si hay suerte y podemos montar la tienda en esa zona. Dicen que los ROAD es espectacular. Así que bueno, si no hay hostia como siempre, puede estar muy guapo. Ya veremos. Hay viñedos por todas partes, ¿sí? ¿A dónde ir a dar esto?
La gente normal lleva un GPS. Dorin the Planet lleva el instinto, que es 1.000.000 de veces peor. ¿Que dónde voy? Es al oeste. No preguntes más. A veces cambia. A ver, oh, bueno, al menos hay vistas. Merece la pena la sudada. Oh, sí, qué chulada. Mira eso. Está lleno de miradores por todos los lados. No sé ni qué es Yol, ni qué es Capal, ni qué es Yol Capal. Hay más carretera. De esta forma, telita con la carretera. Como que el riachuelo se la ha cargado con un surco central. Este es otro mirador y ahí han hecho otra acampada. Sí, eso era la carretera y era como mucho con los camellos. Además que no solamente hay un surco de narices, sino que luego se convierte todo en arena suelta. Inviable total, sobre todo esa parte. Ahí nos quedamos con las laterales atascados, te lo digo yo. Y nada, las vistas espectaculares, el calor también espectacular, pero lo podemos conseguir. 38 grados al sol, con alguna sombra eventual, que si no, de aquí no salimos. Pues nada, familia, yo creo que vamos a aprender a hacer off-road juntos. Sobre la marcha se aprende haciendo camino y haciendo cursos, pero no tuvimos tiempo, es lo que hay. Así que aprenderemos juntos con los vídeos, a base de porrazos. Si te caes, te levantas. Si tenéis consejos en los comentarios de mis maniobras espectaculares, os lo agradecería mucho. Cualquier recomendación, cualquier cosa que me podáis decir para conducir por estos caminos, sería perfecto. La verdad, os lo agradecería muchísimo. Cualquier recomendación, cualquier consejo que me podáis dar. Bueno, ya va bajando el solecito, últimas horas de sol, vamos a montar la tienda. Ya es la tercera vez que nos dicen si la E de la matrícula es de England, Inglaterra. También nos suelen decir si llevamos una moto o un camión. Yo tampoco lo sé, la verdad. De momento, tira que da gusto, que es lo que vale. Pues mira, ahí están los cañones, el Red Valley y el Rose Valley. Ya empiezan a coger color a medida que cae el sol, espectacular. Bien, vamos a ver si llegamos. Vale, aquí a la derecha tenemos uno de los cañones y a la izquierda el otro. Mira qué sitio y qué vistas al cañón. Espectacular. Y ahora sí, fijaros qué espectáculo tenemos aquí delante. A la Mari trabajando y el espectáculo de Capadocia. Ya se empieza a iluminar
La pequeña ciudad del fondo, con el castillo. Otro auténtico espectáculo. Fíjate qué chulada. Vamos a cenar, que ya nos estamos quedando sin nada, prácticamente nada de sol. Habrá que aprovechar estos últimos momentos y mañana más. A ver si nos dejan dormir o nos despiertan a mitad de noche los globitos. Ya veremos. Buenos días, mundo. Son las 5 de la mañana y estas son las vistas con las que nos despertamos. Ya están empezando a salir todos los globos. Ahí tenemos la moto y ahí tenemos la tienda de campaña. Mari todavía está en proceso de saber si es persona o no es persona. Aquí viene la oleada de globos y creo que esto va a ser muy bonito. Espectacular.